Otra de las tantas cosas que dice el presidente Donald Trump, además de lo de la Franja de Gaza y que lo discutimos la semana pasada, fue el tema de los pitillos, ¿no? Dijo que back to plastic, volvemos al plástico. Y entonces ya estaban aquí en Acoplásticos, veía yo una portada del periódico La República, estamos listos para exportar pitillos a Estados Unidos. Y yo, ¿de verdad? O sea, como que no hay un consenso internacional sobre cómo deberíamos acabar el plástico, pero no, como Donald Trump, Jennifer dijo que vamos de vuelta al plástico, que vuelven los pitillos, entonces pues, mejor dicho, estamos muchos del negocio diciendo, bueno, vamos otra vez a volver al plástico. Ocho, recordemos lo que dijo el presidente Trump cuando mencionó de que ya este tema de los pitillos, que eso era una cosa woke, que eso no, que eso volvemos al plástico. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. O sea, es ridículo. El presidente Trump estaba furioso con los pitillos, Camila, que se rompen, que se mojan. Que duran minutos y a veces segundos. Y yo en eso increíblemente estoy de acuerdo con Donald Trump. Mi hija también le pasa. A mi hija me toca cambiarle el pitillo de papel, sí, porque se le moja y ella lo chupa. No, y ella lo chupa y lo muerde. O se rompe. Uno está chupando, sí, y se queda con medio pitillo en la boca. Claro, pero Jennifer, eso tiene una cantidad de consecuencias. Es decir, no nos fuimos del plástico porque sí, porque es que fuera más cómodo el papel o el cartón, sino porque ese tema del plástico tiene unas consecuencias enormes para el planeta. Sí, Camila, bueno, lo primero es que ese audio que escuchamos fue de ya Donald Trump firmando la orden ejecutiva que le hizo anoche. Amenazó la semana pasada, pero pues anoche ya lo firmó diciendo, mire, esto no sirve. Y también mencionaba por ahí, no creo que un pitillo vaya a matar a un tiburón, lo dijo así literalmente. Y no nos hemos ido del plástico, Camila. Lamentablemente hemos intentado hacerlo, estamos dando pasos. Estados Unidos con Joe Biden, pues el objetivo era para 2032 eliminar, prohibir de una vez el plástico de un solo uso, y los pitillos de plástico eran como el primer paso, pero pues ya el presidente Donald Trump echó para atrás esa prohibición. Por eso vamos a hablar con Laura Reyes, Camila. Ella es directora ejecutiva de SEMPRE, que es Compromiso Empresarial para la Economía Circular, pero además hace parte de este Consejo Asesor de Naciones Unidas sobre basura cero, muy comprometida también en las negociaciones del Tratado Mundial del Plástico, que no han tenido feliz término en diciembre, así que vamos a hablar con ella. Laura, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, buenos días a todos a la mesa. ¿Cómo están? La primera pregunta que tengo es, ¿esto que hizo Donald Trump es más simbólico que real en el peso que pueda tener en la lucha contra el plástico, o realmente sí nos echa para atrás con un paso importante? Bueno, yo creo que la decisión que toma Trump pues restablece definitivamente, y es un llamado que él hace como líder global a una forma distinta de ver la industria del plástico. Sin embargo, si bien restablecer esa directriz y volver a coger los pitillos de plástico son un ejemplo, porque el pitillo es tan solo un ejemplo de la problemática que tiene no el plástico, sino el uso del plástico y la disposición del plástico al final de su uso. Es un llamado más bien a entender que la transición hacia alternativas más sostenibles requieren de tiempo, requieren de una infraestructura que debe ser gradual, y que también esas alternativas que hemos traído al mercado necesitan sin duda alguna un desarrollo y además una infraestructura atrás. Cuando tú, Camila, hablabas de las consideraciones pues con tu hija, el cambio del pitillo, la invitación a todos, más allá de lo que ordene este documento que Trump firmó, si no me equivoco, el día de ayer, es a repensar si realmente necesitamos ese pitillo, si realmente necesitamos la nueva camiseta, los nuevos tenis, entre otros, más allá de castigar el plástico, que en realidad creo que no es algo de lo que podamos eliminar en la cotidianidad, es establecer de qué manera desde el consumo y el desarrollo de la industria podemos hacerlo sostenible, viable y responsable. Laura, estaba viendo yo temas y datos sobre la contaminación por plástico, que es este tratado que se estaba discutiendo el año pasado, pero que no terminó en feliz término, y dice que la producción mundial de plástico se ha multiplicado por más de 200. Estamos hablando de 460 millones de toneladas anuales desde 1950. ¿Esto qué implica? Porque a veces cuando hablamos en esta mesa de la contaminación por plástico, del pitillo, pues los seguidores, las personas que nos ven dicen, ay, pero
tanta bobada, eso no causa nada, o lo que pasa en el río Motagua en Guatemala es en Motagua y en Honduras pues no nos afecta ni a nosotros en Estados Unidos ni a nosotros en Colombia. Explícamele a la gente por qué esa afirmación es falsa. Nos afecta directamente a todos y yo creo que hay que empezar por casa. Y cuando nuevamente quiero insistir muchísimo porque todo también tiene que ver con las decisiones del consumo, las decisiones del consumidor sobre aquello que necesito y sobre aquello que decido dejar de usar. El plástico, en este caso los pitillos o cualquier tipo de plástico, incluso aquellos que son reutilizables, los botilitos, las bolsas, entre otras, si no tienen una buena disposición, si no los coloco en la caneca que es, les permito llegar a las cadenas de reciclaje que sí garantizan hoy en día, y en Colombia se han dado últimamente unas inversiones muy importantes para asegurar que esos plásticos se reciclen y vuelvan como una resina reciclada a la industria, pues definitivamente perdemos todos. Hay que tener en cuenta que nos afecta especialmente en países latinoamericanos y en el sur global, en donde los gobiernos no han logrado permear los territorios con, digamos, los servicios públicos básicos. Hoy en Colombia, en el Pacífico, no contamos con servicios públicos básicos y, por supuesto, allá un pitillo es supremamente mal dispuesto. La pregunta nuevamente es, ¿por qué tenemos que usar un pitillo? Seguramente hay unas razones para usar unos pitillos en términos de sanidad, en términos de dificultades para ingerir alimento, entre otros, pero nos afecta, por supuesto, porque estamos no solo perdiendo un material supremamente valioso y que enriquece la economía creando empleos, facilitando, digamos, un mejor uso de los distintos servicios, sino que también, por supuesto, limitamos la vida en los océanos y dejamos de capturar ese valor económico que nuevamente tenemos que ir a explorar y a volver a sacar. La producción de plástico sin duda va a seguir subiendo, pero es que la población está subiendo. Es un tema también del incremento poblacional. Incluso si la industria logra capturar al menos el 30% de los residuos que están generándose, el desarrollo, digamos, de la industria va a tender a crecer. Tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la demanda. Y ahí digamos que más allá de las decisiones del presidente de Estados Unidos, que por supuesto son una tendencia, tiene que ver con que nosotros nos hagamos responsables sobre aquello que decidimos hacer en el rol del ciudadano y en el rol del empresario. Laura, entonces con esto podríamos explicar por qué fracasó estas negociaciones del Tratado Mundial del Plástico que se estaban llevando a cabo el año pasado, porque la idea de esto es que haya un tratado vinculante, que todos los países miembros pues hagan algo para reducir esa producción de plástico y por ende pues nosotros como consumidores consumamos y desechemos menos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque vi muchas denuncias de lobby por parte de empresas productoras de plástico, por ejemplo. Yo creo que hay dos situaciones. Uno es pedir en un tratado global una implementación nacional equivalente, es decir, que pretendamos que la infraestructura en Colombia, en Ghana, en India, en Kenia sea la misma que en Europa, definitivamente no facilitó. Sin embargo, digamos que la negociación iba a unos aspectos muy, digamos, de muy alto nivel. Hacia dónde deberían ir. Y no solamente, digamos, la preocupación estaba en la producción en los 5 países, digamos, de alta producción petrolera, que por supuesto tienen su economía basada en ello, y desde ahí, por supuesto, unos intereses que no estaban alineados con el objetivo, digamos, el propósito real del tratado. También, por supuesto, el modelo de financiación, que desafortunadamente se dejó para negociación hasta el final, cuando tenemos países que están en vía de desarrollo. Nosotros ya no estamos considerados en vía de desarrollo, ya en teoría somos desarrollados, y los países tienen que asumir una responsabilidad para financiar la estructura, la infraestructura, los cambios de modelo de negocio, implementar responsabilidades extendida del productor, cuando no hay capacidades reales, ni siquiera de servicios públicos, ni siquiera de alimento. Pues hay países también
que si bien lo pueden desear, que si bien tienen un compromiso, necesitan claridad en la forma en que eso se va a financiar. Y definitivamente aquellos países productores, aquellos países más avanzados, aquellos países en donde se toman decisiones de ecodiseño, por ejemplo, pues tienen que tener un compromiso en un marco organizado de financiación y sobre todo buscar que esa financiación no se quede en las altas esferas, en los movimientos administrativos del recurso, sino que llegue realmente a los países. Y por otra parte, estos países tienen que preparar su reglamentación local para poder acceder a la financiación y comprometerse con los resultados que se estaban viendo. Entonces yo creo que hay como 2 o 3 universos para revisar el ejercicio. Uno, sin duda, hay una ausencia de compromiso en países productores. Esa reducción también es un poco difícil de establecer en qué medida, dado el crecimiento poblacional y la demanda. Pero por otro lado, entre tanto no sea claro cómo los países en desarrollo van a financiar esos cambios y esa implementación de infraestructura, pues los países tampoco se van a comprometer a dejar de desarrollar soluciones de educación, de alimento o saneamiento básico en pro de una infraestructura que realmente le sirve a la industria de plástico y con la que, desde mi punto de vista, al menos los grandes jugadores podría decir que están comprometidos y que han desarrollado tecnología para ello. Los retos, por supuesto, y insisto, es que logremos que ese material les llegue. Claro, y yo me quedo además, directora Reyes, con lo que usted también nos dice, que entiendo que, pues, obviamente lo que mencionan los mandatarios es supremamente importante y por eso, pues, el impacto que generó la frase del presidente Trump de Back to Plastic, volvemos al plástico, volvemos a los pitillos, también está en las manos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene mucho más poder de lo que muchas veces se imagina y repensar un poco el uso de las cosas y si realmente necesitamos todo lo que estamos utilizando de plástico siempre o incluso de cartón, como en el caso de los pitillos. Directora Laura Reyes, directora ejecutiva de SEMPRE y parte del Consejo Asesor de Naciones Unidas sobre Basura Cero. Gracias, como siempre es un placer hablar con usted sobre estos temas en donde aprendemos mucho. Mil gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, Camila. Esta es una de las mujeres que más sabe del tema de reciclaje y de medio ambiente en Colombia y hemos hablado con ella en varias oportunidades precisamente por eso, por cómo podemos nosotros desde la sociedad civil transformarnos y transformarnos. Hace rato no les pregunto, ¿cuánto se demoró bañándose hoy, Sebastián? O como está lloviendo dijo, ¿me puedo bañar más larguito? No, yo siempre le he contado que desde que usted nos ha insistido y nos ha apretado porque aprieta a su familia pero también a la mesa, he tenido esa conciencia y me estoy bañando cada vez menos, ¿sabe? Y recoge agua. No, eso sí no. Sebastián, compré un balde, hola. Es como, se ve feo, sí, se ve feo, pero sí. ¿Qué importa? Compra un balde y usted recoge el agua mientras está bañando. ¿Usted sí tiene balde en el baño o no, Lucas? No, tampoco. ¿Pero por qué? ¿No sabe la cantidad de agua que se recoge ahí para que usted después use en el inodoro? Nosotros tenemos no tenemos la capacidad de transformación que pueden tener los líderes mundiales a través de los estados, pero